Entonces, vamos a empezar hoy un nuevo tema que es el tema de los equivalentes de Thevenin y de Norton y la máxima transferencia de potencia. Básicamente, un equivalente de Thevenin es una representación de un circuito o un modelo de un circuito visto desde un par de nodos. Y visto desde un par de nodos, pues ese circuito se podrá representar, digamos si tengo este circuito por acá, y lo quiero ver desde los nodos A y B, quitando la resistencia RC, lo podría ver como el circuito de abajo. O sea que el equivalente de Thevenin lo que nos dice es que puedo representar un circuito cualquiera por una fuente real de voltaje. O sea que tiene una fuente de voltaje ideal con una resistencia en serie. Y por eso pues, le dimos tanto énfasis en la clase pasada al tema de la transformación de fuentes, pues para ver que efectivamente entonces uno puede hacer muchas transformaciones en las fuentes y llegar a una única fuente. Fue el último ejemplo que hicimos al final de la clase, donde teníamos demasiadas fuentes y veíamos que pues finalmente se podían convertir en una única fuente. Sin embargo, muchas veces la topología que tiene el circuito, la relación entre las fuentes y demás, pues no permite llegar a este modelo de forma directa haciendo conversión de fuentes. Entonces, pues existen otros métodos que son los que vamos a ver hoy, que nos permiten encontrar esos equivalentes de Thevenin. Y dado que yo tengo un equivalente de Thevenin que es una fuente de voltaje con una resistencia en serie, pues por conversión de fuentes, como vimos en la clase pasada, pues yo sé que eso lo podría convertir en una fuente de corriente con su resistencia en paralelo, ¿no? Y que entonces la resistencia que pongo en paralelo es la misma que tenía en serie, o sea que aquí tendría que poner la resistencia RT o resistencia de Thevenin, y el valor de la fuente de corriente pues tendría que valer el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin por transformación de fuentes. Y entonces cuando uno hace ese tipo de transformación en ese circuito, eso es lo que se va a llamar un equivalente de Norton. O sea que yo puedo tener un equivalente de Norton, un equivalente de Thevenin. No siempre vamos a tener equivalentes de Norton, porque si por ejemplo la resistencia de Thevenin vale 0, pues no puedo hacer la transformación. Recuerden que la transformación solo se puede hacer si hay voltaje y, pues no voltaje y resistencia, sino pues que haya resistencia diferente de 0 para la resistencia de la fuente de voltaje. Entonces, pues el caso de fuentes ideales no se pueden convertir, de resto pues lo podemos convertir. Y entonces si existe el Thevenin, pues existe el Norton. Y en el caso de que yo lo quiera representar como un Norton, yo diría que esta es la corriente de Norton y que esta de acá es la resistencia de Norton, pues que en últimas va a ser igual a la de Thevenin. Entonces vamos a concentrar más que todo en hablar de equivalentes de Thevenin, dado que pues los de Norton pues en últimas son los mismos, pero haciendo la transformación. Se podrían encontrar los modelos de forma directa también, si uno quiere. Bien. Entonces, ¿para qué va a servir un equivalente de Thevenin? Pues la ventaja es que yo puedo modelar desde un punto de vista del circuito, un circuito complejo, por un circuito más sencillo. Y entonces, una vez que tengo un circuito más sencillo, yo quiero hacer toda una serie de cálculos, como por ejemplo, cuál es la potencia que el circuito le entrega a una carga que se conecte ahí, pues es más fácil hacerlo sobre el modelo porque el circuito va a ser pues mucho más sencillo, ¿no? Piensen en todos los circuitos complicados que hicimos por análisis de nodos y de mallas, ¿no? Que tienen muchos componentes, ecuaciones de 11 por 11, lo que sea. Y si yo escogiera un par de nodos de esos circuitos para ver cómo se comporta con respecto a algo que yo conecte en esos nodos, pues será un circuito muy complicado.
Pero si todo ese circuito complicado lo puedo reemplazar por una fuente con una resistencia en serie, pues el circuito es tan sencillo como el que acabamos de ver ahí, ¿no? Entonces, pues va a ser más fácil hacer cálculos sobre ese circuito. Yo puedo calcular el voltaje en la resistencia de carga fácilmente con un divisor de voltaje, ¿no? Puedo calcular su potencia de la corriente de esa malla, en fin. Todos los cálculos van a ser más sencillos. Y si después digo, no, es que a mí lo que me interesa no es conectar esta resistencia, sino que yo quiero conectar un circuito más complicado, pues dentro de esta cajita negra yo podría tener tantos componentes como quiera, que son los que se van a conectar entre ese par de nodos. Entonces, pues va a ser más fácil hacer el modelo. Es más, a esta misma caja negra la puedo modelar como un equivalente de Thevenin. Y entonces va a ser más fácil hacer el cálculo de transmisión de energía de un lado para otro. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que es interesante es que uno puede obtener equivalentes de Thevenin de forma experimental. Entonces, yo puedo tener mi circuito original, conectar, por ejemplo, una fuente de prueba y empezar a medir el voltaje y la corriente que hay. Digamos que entre los nodos A y B yo quito mi resistencia RC y conecto una fuente de prueba. Y entonces voy a medir el voltaje que aparece entre este par de nodos de la fuente de prueba y voy variando la corriente y voy midiendo el voltaje. Entonces eso me da una serie de puntos de voltaje contra corriente que después yo los puedo graficar, ¿no? Tengo la corriente contra el voltaje ahí y yo los grafico. Una vez que los grafique y hago una regresión lineal, pues eso me da esa recta que está ahí en rojo. Y con esa recta yo voy a determinar el equivalente de Thevenin. Vamos a ver que el cruce por cero va a ser el voltaje de Thevenin y la pendiente me dará la resistencia de Thevenin. Entonces, eso lo puedo hacer de forma experimental. De hecho, la práctica de Thevenin en el laboratorio antiguamente típicamente era eso. Nos dan una caja negra ahí con una serie de resistencias y demás y uno empieza a variar la corriente y va midiendo el voltaje en la caja externa, digamos, y hace la gráfica, hace una regresión y pues obtiene el voltaje y la resistencia de Thevenin. Y el otro tema que va a ser importante es la potencia, ¿no? Cuando yo calcule la potencia absorbida por la resistencia RC, o dicho de otra manera, la potencia generada por el equivalente de Thevenin y que se la va a transmitir a la resistencia de carga, pues entonces yo puedo hacer una curva de potencia y encontrar la máxima potencia, ¿no? Las condiciones de máxima transferencia de potencia. Entonces, esa va a ser una de las utilidades más importantes de los equivalentes de Thevenin, es encontrar las condiciones de máxima transferencia de potencia. Si yo cambio los parámetros del circuito, por ejemplo, R1 y R2 o la resistencia de carga o el voltaje, pues obviamente que las curvas de voltaje contra corriente y de potencia pues van a cambiar, ¿no? Digamos aquí, si cambio la resistencia, pues me cambia el voltaje de Thevenin, me cambia la pendiente. Incluso puedo tener voltajes de Thevenin negativos, ¿no? Porque en últimas es como decir cómo se ve desde el punto de vista de la carga lo que me están conectando. Y entonces lo que me están conectando no necesariamente es una resistencia, no necesariamente es una fuente, sino que es la combinación de ambas cosas. Entonces por eso pues se ve con una pendiente que nos da la resistencia, pero también con un cruce por cero que no necesariamente para corriente cero pasa por 0 voltios, lo que indica
que existe una fuente en el circuito, ¿de acuerdo? Si el voltaje de la fuente fuera cero, pues ahí sí pasa por cero, ¿no? Porque sería un circuito puramente resistivo al ser el voltaje de la fuente cero. Pues lo que tengo aquí es un cortocircuito y entonces quiere decir que el circuito es puramente resistivo. Entonces ya eso nos dice que siempre que el circuito sea resistivo, que no haya fuentes, su voltaje de Thevenin es cero y la resistencia de Thevenin pues será el circuito resistivo equivalente que se ve entre ese par de nodos, ¿no? Como si yo apagara esta fuente y dijera, bueno, ¿cuál es la resistencia que se ve entre estos nodos, ¿sí? Cuando no tengo conectada RC? Y de hecho, pues eso nos da un primer método de cálculo de la resistencia de Thevenin. Y es, apague las fuentes, apagamos todas las fuentes, las de voltaje en cortocircuito, las de corriente en circuito abierto y medimos la resistencia equivalente entre los nodos y eso nos va a dar la resistencia de Thevenin. Entonces, ese va a ser uno de los métodos de cálculo de la resistencia de Thevenin. Y para el voltaje de Thevenin lo que hacemos es medir el voltaje de circuito abierto, sin conectarle nada al circuito, ¿no? No le conectamos la fuente de prueba IP, nada, simplemente con el circuito así, original como lo tengo. Obviamente quité la resistencia RC, pues porque quiero ver es cómo se comporta todo el circuito con respecto a RC, entonces RC sí lo quité en ambos casos, ¿no? Y entre ese par de nodos mido el voltaje que aparece. Ese voltaje de circuito abierto será el mismo voltaje de Thevenin, ¿no? Porque es como decir que la corriente valía cero, la corriente de prueba valía cero, entonces que estoy acá en este punto, ¿no? Entonces eso me va a dar el voltaje de Thevenin. Entonces, a manera de ejemplo, digamos que una de las cosas que más se calcula con los equivalentes de Thevenin, por ejemplo, es, digamos, un ejemplo clásico. Sería decir que yo tengo un circuito que reemplacé o para el cual calculé el equivalente de Thevenin entre un par de nodos y que ese circuito sea, por ejemplo, un amplificador de audio, ¿sí? Entonces yo tengo un amplificador de audio y le voy a conectar un parlante. Ese parlante pues tiene una cierta resistencia interna, ¿no? Los parlantes vienen en resistencias de 4, de 8, de 16, de 32 ohmios. Entonces, yo quiero ver las condiciones de máxima transferencia de potencia del circuito original al parlante, o sea, del amplificador de audio al parlante. Entonces, lo que yo hago es tener el equivalente de Thevenin, voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin para modelar el amplificador de audio y la resistencia del parlante. Y ahí voy a evaluar las condiciones de máxima transferencia de potencia, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, dado ese circuito, ¿cómo debería ser la resistencia del parlante? Ya dije que hay resistencias de 4 ohmios, de 8, 16, de 32, en fin, hay una gran variedad de resistencias de los parlantes. Pero, ¿cómo debería ser la resistencia del parlante para que este parlante suene lo más fuerte posible? ¿Grande o pequeña? Pequeña para que, perdón, grande para, perdón, grande para que genere más corriente y así mismo más potencia. Entonces, ahí tenemos las opiniones divididas. Unos dicen pequeña, otros dicen grande. Entonces, veamos el efecto. Supongamos que es grande, ¿no? Digamos, si la respuesta correcta es grande, entonces yo quiero que sea lo más grande posible. ¿Cuál es el número más grande posible? Digamos, R igual a 4, ¿será grande? ¿O será que 8 ohms es más grande o 32 es más grande? Usted escoge, digamos, 32, ¿no? Pero ¿cuál es el número más grande que puede tener uno? Pues porque si quiero que sea grande, pues le voy a poner un número grande. Entonces, ¿qué número grande le pongo? ¿Cuál es el número más grande que ustedes conocen?
infinito, ¿listo? Entonces infinito es el más grande. Entonces yo le voy a poner una resistencia infinita. Cuando le pongo una resistencia infinita, entonces yo tendría resistencia de carga infinita, ¿no? Pero una resistencia infinita es un circuito abierto, ¿cierto? Si el circuito está abierto, no circula corriente. Y si no circula corriente, pues no le puede transmitir potencia y no suena nada. O sea que finalmente una resistencia grande, muy grande, no nos sirve. O sea que por acá la resistencia grande no sirve. Entonces el que dijo pequeña dije, ah, yo sí lo dije bien. Bueno, fue la misma persona, no importa. Entonces, no, el que dijo pequeña es infinito. Entonces uno diría, bueno, pues pequeña. Entonces yo digo, bueno, listo, pequeña. ¿Cuál es el número más pequeño que conocemos? Sería 0, ¿cierto? Ahora me voy para el otro extremo. Pero una resistencia de 0 es un cortocircuito, ¿no? Entonces, si yo tengo un cortocircuito, ahí sí va a circular corriente, ¿de acuerdo? Obvio. Pero si tengo un cortocircuito, la potencia en esa resistencia, la potencia absorbida, será igual a 0, porque es el voltaje al cuadrado sobre, eh, sí, voltaje al cuadrado sobre resistencia, pero el voltaje vale 0, porque está en corto, ¿sí? Es más, uno puede decir en últimas que tiene voltaje 0, pero la resistencia también tiende a 0, entonces le queda 0 sobre 0, ¿sí? Pero antes de llegar a 0 sobre 0, pues lo que vamos viendo es que el voltaje va disminuyendo, ¿no? Entonces no sirve 0 y tampoco sirve infinito. Si uno calcula la curva de potencia, pues esa curva de potencia es esta, ¿no? Entonces ya vemos que un valor muy grande no nos sirve, un valor tendiendo a 0 tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque la curva es cuadrática, entonces hay un valor en particular donde yo voy a tener una máxima potencia, ¿sí? Porque la curva es cuadrática, invertida. Entonces, uno lo que tiene que hacer es escribir la ecuación de la potencia, ¿no? Calcular la potencia y calcular su derivada, en este caso, digamos, la derivada parcial con respecto a la resistencia de la carga. Entonces, cuando yo lo calculo con respecto a la resistencia de la carga, voy a encontrar el valor de RC para el cual estoy en la máxima potencia posible. ¿De acuerdo? Una vez que tenga ese valor de la resistencia, lo reemplazo en la fórmula de potencia y calculo también cuál es el valor de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a encontrar cuando hagamos esos cálculos dentro de un rato es que la potencia máxima de un circuito cualquiera que esté representado por su equivalente de Thevenin, que puede entregar a una carga, depende solamente de quién es la resistencia y el voltaje de Thevenin, y está dado por esta expresión que dice abajo que la potencia máxima será el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. O sea que depende de cómo es el circuito, no de qué le conecto, sino de cómo es. De eso me va a determinar la potencia máxima que yo puedo llegar a tener aquí en un punto dado, bajo una cierta condición de resistencia, ¿no? Eso no quiere decir que el circuito efectivamente esté entregando la máxima potencia posible, ¿sí? Sino que si yo conectar una resistencia de un valor tal que esté yo en este punto, entonces estaría en la máxima transferencia de potencia. Pero si le pongo la resistencia de 32 ohmios, estoy por acá, y si le pongo la de 4 ohmios, estoy por acá. Entonces, depende de qué resistencia le ponga yo. Digamos que si el máximo me dio que era 16 ohmios, pues si pongo un parlante de 16 ohmios, pues él puede sonar lo más fuerte posible, ¿no?
De lo contrario, pues estoy perdiendo energía. Si le pongo la de 32 o la de 4 o la de 8, pues no estoy en el máximo y suena más bajo el parlante. Bien. Otra cosa importante que uno puede ver acá es que si hay una potencia que está llegando a la resistencia de la carga, al parlante, digamos, hay otra potencia que se está convirtiendo en calor en la resistencia de Thevenin. Ya sabemos que la resistencia de Thevenin como tal no existe, es un modelo. Pero quiere decir que está representando el efecto resistivo de todo el circuito. O sea que en las resistencias que tenga el circuito se está disipando energía o potencia en forma de calor. Entonces eso representaría esa resistencia de Thevenin como el efecto acumulado de pérdida de energía. Y lo que vamos a ver, ¿no?, cuando hagamos las fórmulas, las calculemos, es que la máxima transferencia de potencia se da cuando el voltaje en las dos resistencias sea igual. O sea que si son iguales, sería voltaje de Thevenin sobre 2 en ambos lados. O sea que aquí hay una caída de voltaje de Thevenin sobre 2 y aquí hay otra caída de voltaje de Thevenin sobre 2. Ah, escribí un 2 arriba. Me sobra ese 2. Pero, pues esa es la foto de máxima transferencia de potencia, ¿no? Si estoy en máxima transferencia de potencia, eso es lo que se cumple, ¿no? Que el voltaje de Thevenin sobre 2 es lo que va a aparecer en la resistencia de la carga y por tanto la otra mitad pues queda en la resistencia de Thevenin. Lo que quiere decir que si estoy en la condición de máxima transferencia de potencia, lo mejor que le puede pasar a uno en la vida con un circuito es perder la mitad de la energía. El resto de la energía se pierde en calor, ¿sí? O sea que la mitad de la energía del amplificador de audio se convierte en ondas sonoras y la otra mitad se convierte en calor. Y ustedes han visto que los amplificadores de audio grandes, esos que les ponen, por ejemplo, por allá en el baúl del carro, con un parlante gigantesco en el baúl, pues esos amplificadores son grandísimos, pero son sobre todo grandes porque tienen unos disipadores de calor bastante grandes, ¿no? Porque se recalientan demasiado, ¿no? Incluso antiguamente, cuando no había transistores, sino eran tubos de vacío, pues eran unos tubos grandes, ¿no? Como bombillos, cada uno. Un amplificador de audio podía tener 10 de esos, ¿no? Entonces, eso producía demasiado calor y se calentaban tanto que hasta producían luz. Entonces uno veía ahí los tubos de vacío prendidos, iluminando y produciendo demasiado calor, ¿no? Entonces, lo mejor que les puede pasar en la vida es perder la mitad de la energía. La otra mitad se convierte siempre en calor en cualquier circuito, siempre, ¿no? Ahora, esas condiciones, pues decía, depende del circuito, ¿no? Si la topología del circuito es, digamos, la misma, pero los valores son diferentes, ¿sí? Obviamente, si la topología es distinta, pues es otro circuito, pues tendrá otra curva. Pero el solo hecho de tener la misma topología del circuito de arriba con R1 y R2 y que sus valores cambien, fíjense que cambia tanto la curva del equivalente como la curva de la potencia. Y entonces el valor donde se da la potencia máxima, pues varía, ¿no? Lo tengo por acá en este caso. Y ahora la potencia máxima la encuentro por acá. Entonces, es la misma topología, pero va a estar variando en función de los valores de la resistencia. Obviamente que si yo hago los cálculos en términos de R1 y R2, pues eso me va a dar una fórmula que después no sino reemplazar los valores que haya tomado R1 y R2, en este caso 8 y 66, y pues ahí me dará la condición de máxima transferencia de potencia y me dirá cuál es la resistencia de Thevenin. En este caso, digamos, con esos valores la resistencia de Thevenin queda en 7.13 y el voltaje en 8.91. Entonces, a partir de eso, pues puedo aplicar la fórmula que está abajo y encontrar que la potencia máxima es de 2.78. Esa sería la máxima, pero fíjense que la curva
está marcada acá, como tengo una resistencia de 25 ohmios, en este caso está en 25, por aquí estarían los 25. Entonces lo que me dice, mire, para 25 ohmios la potencia que usted tiene es esta, ¿no? Esa es la potencia con 25 ohmios. La máxima obviamente estaría por acá, ¿no? Entonces aquí estaría la potencia máxima y aquí abajo tengo la potencia actual o la potencia a 25 ohmios, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. Una es, ¿qué resistencia le pongo? Entonces me dice qué potencia tiene, pero no necesariamente es la máxima. Si quisiera que estuviera en la máxima, la resistencia que le tengo que poner, entonces eh, yo voy cambiando, digamos, perdón, no, voy a poner algo así. Yo voy cambiando mi resistencia que está en 25 y la voy disminuyendo hasta que llegue al máximo. Y cuando llego ahí al máximo, digo, listo, entonces la resistencia que tengo que poner es una resistencia de 4 ohmios, porque con 4 ohmios estoy en el máximo, ¿sí? Ahí sí, la resistencia actual y la resistencia de máxima transferencia de potencia coinciden. Y yo veo aquí que la resistencia dice resistencia de Thevenin es 4.44 y la de la carga o del parlante es de 4 ohmios. Entonces digo, o sea que como que coinciden, ¿no? Yo digo, si tuviera un circuito distinto, yo ahí me doy cuenta que ya no estoy en la máxima potencia. Aquí está un poco plano, es más difícil de darse cuenta, pero digo, en este caso no estoy en la máxima potencia. Entonces yo digo, bueno, voy a explorar, voy a cambiar la resistencia de la carga a ver cuándo llego a la máxima transferencia de potencia. Y ahí ya llegué, en 9 ohmios, ¿no? Y aquí la fórmula me dice que la resistencia también es de 10.68. Entonces, como que uno se empieza a dar cuenta que efectivamente ahí en 10, ¿no? No me deja pasar a los decimales, pero entre 11 y 12, perdón, entre 10 y 11, pues tengo la máxima transferencia de potencia. Y ahí ya eso nos está indicando de alguna manera que efectivamente vamos a tener la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de la carga coincida con la resistencia de Thevenin, ¿no? Y si las dos son iguales, tengo un divisor de voltaje por 2. Entonces, efectivamente, la mitad de la potencia se convierte en sonido en el parlante y la otra mitad se pierde en forma de calor en la resistencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esos son los equivalentes de Thevenin y pues vamos a empezar a ver entonces cómo calcular los equivalentes de Thevenin y cómo encontrar las expresiones que les mostraba acá de máxima transferencia de potencia. ¿Listo? Bien, entonces les voy a compartir el PowerPoint. Entonces vamos a ver que hay varios métodos para calcular o encontrar un equivalente de Thevenin de un circuito cualquiera entre un par de puntos, ¿no? Entonces, un método, digamos, si tengo el nodo X y Y por acá, que están dentro del circuito, en alguna parte del circuito, por ahí está el nodo X y por acá en el circuito está en el nodo Y, ¿no? Este circuito pues tiene otros 10.000 componentes por dentro, ya sabemos, resistencias, inductancias, capacitancias, fuentes de voltaje, de corriente, fuentes controladas, en fin, todo lo que quieran, ¿no? Pero yo escojo un par de nodos porque es el que me interesa analizar. Y entonces quiero convertir todo ese circuito de ese par de nodos en un equivalente de Thevenin, de manera que una vez que tenga el equivalente de Thevenin,
entre el mismo par de nodos, pues sea más fácil hacer los cálculos en el circuito de abajo que en el circuito de arriba, que tendrá los 5000 componentes que tenga mi tarjeta de audio, por ejemplo, del computador, y que quiero hacer un equivalente de Thevenin de la salida del plug de audio, ¿no? Entonces, un método, ya vimos, es el método experimental, donde pues uno conecta por acá, por ejemplo, una fuente de prueba IP y calcula la relación de BP medido acá contra IP, hace la gráfica y pues en función de eso pues encuentra el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. El cruce por cero es el voltaje, la pendiente es la resistencia. Entonces sería el primer método, el método experimental. El segundo método, pues como decía, es el método de fuente de prueba, donde pues efectivamente, como está ahí en el dibujo, yo conecto una fuente de prueba y entonces yo puedo conectar la fuente de prueba en el circuito de arriba y medir BP contra IP. Pero ya no experimentalmente, sino con los componentes del circuito, pues yo voy a hacer los cálculos. O sea, con el circuito real, tengo que hacer los cálculos de BP. O sea, BP en este caso, por ejemplo, es el voltaje entre X y Y. O si lo quieren hacer por nodos, entre el nodo X y el nodo Y, lo que implicaría que en alguna parte del circuito pues habrá una tierra para poder tener voltajes de nodo, ¿no? Entonces, yo conecto la fuente de prueba y hago el cálculo. Fíjense que eso es muy complicado, ¿no? Eso va a ser terriblemente complicado de hacer, ¿no? Porque es el circuito original más una fuente nueva, ¿no? Pero pensemos en lo que vimos en la clase pasada de la superposición. En superposición decíamos, bueno, yo voy a tener toda una serie de fuentes conectadas por acá en el circuito. Desde la fuente U1 hasta U sub n. Y ya sabemos que las fuentes U pueden ser de voltaje o fuentes de corriente, ¿no? Es una forma general de hablar de una fuente. Entonces fíjense que yo tengo n fuentes, pero le estoy sumando otra fuente más al circuito. O sea que todas estas fuentes participan, ¿no? Recuerden la sumatoria, a fabricar el voltaje entre X y Y. Pero ahora la que acabo de poner también participa, ¿no? De manera que yo puedo decir que el voltaje entre X y Y en este caso, que será el voltaje de prueba, que es lo que quiero encontrar finalmente, se puede calcular por superposición como el aporte de cada una de las fuentes U sub K, desde K igual a 1 hasta el número de fuentes que tenga en el circuito. ¿Sí? Ese es el aporte de todas las fuentes azules, ¿no? Y a eso le voy a sumar, como tengo una fuente más, pues por superposición, la fuente IP también aporta. ¿Con cuánto aporta? Pues con algún coeficiente que no tengo ni idea cuánto vale, pero pues te lo voy a llamar A sub 0. Finalmente lo que hacemos en superposición es encontrar los coeficientes A sub K y en este caso pues también A sub 0, que sería el aporte de la fuente de prueba. Entonces, eso es lo que tiene que valer la superposición en el circuito original. Y como les digo, eso puede ser un cálculo muy complicado porque si el circuito original tiene muchas fuentes controladas, independientes, resistencias y demás cosas conectadas en serie, paralelo, delta, estrella, lo que sea, pues puede ser un circuito muy complejo. Pero sea lo que sea, el voltaje de prueba tiene que dar de esa manera. El aporte de todas las fuentes independientes más el aporte de la fuente de prueba que yo le pongo. ¿Listo? Eso es el circuito original. Si yo calculo BP en el circuito de abajo,
pues ese valor de BP calculado en el circuito de abajo tiene que ser igual al calculado en el circuito de arriba para que uno sea el equivalente del otro, ¿no? Siempre hemos dicho, si algo es el equivalente, si una parte de un circuito es equivalente de otra, pues quiere decir que el voltaje y corriente en ese par de nodos tiene que ser igual. Entonces aquí lo mismo, ¿no? El voltaje BP que aparezca acá al conectar la misma corriente IP tiene que ser igual al de arriba. Entonces, en el circuito de abajo, ¿cuánto nos da BP? Pues BP, si yo hago la ecuación de la malla, voy a hacer la ecuación de esa mallita, la voy a recorrer de esta manera, o mejor recorrámosla al revés, pues por lo que IP va para el otro lado. Entonces, voy a arrancar por acá. Entonces, cuando paso de abajo hacia arriba, entro por el negativo y entonces ahí tengo menos BP. Luego vengo por acá, llego a la resistencia de Thevenin, entonces ahí la caída de voltaje valdría más RT que multiplica a IP. Y luego llego a la fuente para terminar, cerrar el camino y entro por BT. Y eso es igual a 0. ¿Listo? De manera que puedo despejar BP y decir que BP en el circuito del modelo tendrá que ser igual. Obviamente en este caso a XY, igual que en el de arriba, tiene que ser igual. Y eso valdrá. Cuando despejo BP me queda BT más RT por IP. ¿De acuerdo? Voy a cambiarle esto a rojo. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que, pues efectivamente, si uno es el equivalente del otro, el coeficiente A sub 0 tendrá que ser RT, o sea, la resistencia de Thevenin, y todo lo que sobre, todo lo demás será el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Entonces, por eso el método se llama fuente de prueba y comparación, porque yo pongo una fuente de prueba IP en el circuito original, hago todos los cálculos, eso puede ser tan complicado como ustedes quieran, ¿no? Una vez que pinten una fuente adicional y quieren calcular BP, pues es calcular el voltaje entre un par de nodos, entonces ahí ya tendrán que hacer, no sé, superposición, transformación de fuentes, nodos, mallas, KCLs, KBLs, lo que quieran, no sé. O sea, de alguna manera despejan BP. Y luego comparan contra la fórmula general, y es que BP tiene que ser el voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin por IP. De manera que es cuando uno dice, bueno, lo que esté multiplicando a IP en el circuito completo, ese será la resistencia de Thevenin, y todo lo demás, todo lo que sobre, será el voltaje de Thevenin. Y como en la sumatoria yo puedo tener fuentes de voltaje y de corriente, pues el voltaje de Thevenin, pues con frecuencia va a ser lo que aporten tanto las fuentes de voltaje como las fuentes de corriente. Puede que haya casos en los que, digamos, una fuente de corriente no aporte a producir el voltaje, porque su coeficiente era 0. Eso puede pasar, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que se llama el método de fuente de prueba y comparación. Y cuando yo hago eso, yo encuentro al mismo tiempo, en un solo renglón, el voltaje y la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Pero yo los puedo calcular por separado. Yo digo, bueno, yo voy a calcular primero el voltaje de Thevenin y voy a despejar entonces de mi fórmula el voltaje de Thevenin. Entonces, si despejo el voltaje de Thevenin, ¿eso a qué me va a dar igual? Me da igual a BP menos RT por IP.
Eso es en la fórmula de abajo, ¿no? La del modelo. Y entonces digo, no, pero ahí tengo un problema, pues porque no lo puedo despejar. Entonces digo, bueno, listo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a asumir que IP vale 0. Si IP vale 0, entonces el voltaje de Thevenin es el mismo voltaje BP bajo la condición de que IP sea igual a 0. Pero decir que IP sea igual a 0, y entonces yo digo, voy a hacer IP igual a 0. Entonces, circuito abierto y circuito abierto, ¿no? Entonces, cuando la dejo en circuito abierto, pues IP vale 0, ¿no? Porque pues el circuito quedó abierto, ¿no? Entonces, efectivamente, tengo ahí un circuito abierto que hace que IP valga 0. Y el voltaje BP, como estoy en la condición de que el circuito está abierto, se va a llamar el voltaje Open Circuit, VOC, voltaje de circuito abierto. Y entonces nosotros vamos a decir que vamos a calcular el voltaje de Thevenin como el voltaje de circuito abierto. O sea que yo me voy al circuito original y sin conectar, borré más de la cuenta, sin conectar a absolutamente nada, yo digo, voy a dejar el circuito abierto ahí. Y lo que aparezca como voltaje en el circuito original sin haber aumentado nada, eso será el voltaje de Thevenin, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dice el método de encontrar por separado el voltaje de circuito abierto. O sea que en últimas, como la fuente IP vale 0, pues eso corresponde es a la sumatoria, ¿no? En últimas, todas las fuentes que yo tenía por acá en el circuito, pues con su respectiva fuente ahí de lo que sea, ¿no? Todas esas fuentes están aportando a producir el voltaje de circuito abierto, ¿no? Entonces es la parte de la sumatoria. Bien. Entonces yo ya tendría ahí calculado el voltaje de circuito abierto. Pero ahora me falta la resistencia, ¿cierto? Entonces yo tengo que BP como función de IP es el voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin por IP, ¿no? Eso es lo que corresponde a esta malla de este circuito, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ya calculé el voltaje de Thevenin, pero me falta la resistencia de Thevenin. Entonces yo digo, pues voy a despejar de esa fórmula la resistencia de Thevenin. Bueno, antes de ir más allá. Obviamente que si IP yo la dejo apagada, o sea, en circuito abierto, pues el voltaje que aparece entre este nodo y este nodo cuando no está IP, como no circula corriente por acá, pues es como decir que el voltaje de este nodo y el de este es el mismo de la fuente, porque como no circula corriente, pues no hay caída de voltaje en RT y por tanto el nodo X se convierte, por así decirlo, en el mismo nodo de la fuente, ¿no? O sea que esas cosas que yo asuma en el circuito, para la fórmula, para despejar la fórmula, tienen que ser válidas también si las asumo en el dibujo y en el dibujo aplico la condición de que el circuito está abierto y que quito la fuente IP. Y si quito la fuente IP en el circuito, pues cuando quito la fuente, el voltaje que aparece ahí, que dijimos que se llamaba el voltaje Open Circuit, pues va a ser igual al voltaje de Thevenin, ¿no? Al voltaje que tenga esa fuente. Entonces tiene que ser consistente lo que pase en el dibujo a lo que pase con las fórmulas. Pues porque finalmente las fórmulas representan lo que uno está haciendo en el circuito. Bueno, entonces, voy a continuar aquí despejando mi resistencia de Thevenin. Si yo lo que quiero es ahora calcular resistencia de Thevenin porque el voltaje ya lo encontré, pues yo digo, bueno, voy a despejar de ahí
Y eso sería BP menos BT sobre IP. Y yo digo, bueno, pero la resistencia BP contra IP, si yo calculo BP contra IP, digamos, supongamos que yo tengo una fuente por acá que vale IP y yo calculo BP, ¿no? Si yo hago eso, si yo calculara BP sobre IP desde el punto de vista de la fuente, eso me tiene que dar la resistencia de entrada, ¿cierto? Por definición, eso es la resistencia de entrada, resistencia vista por esa fuente, ¿no? BP sobre IP me da la resistencia, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que en la fórmula que acabo de escribir, tengo BP sobre IP, pero me sobra BT. Entonces digo, pues no lo puedo calcular así. Digo, bueno, pues entonces hagamos que BT valga 0, ¿sí? ¿Cómo puedo lograr que BT valga 0? Si yo en el modelo digo BT vale 0, es como convertirlo en un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, si yo lo convierto en un cortocircuito, pues cuando yo tenga la fuente y calcule P sobre IP, voy a tener la resistencia de entrada, ¿no? En el circuito original yo tengo resistencia de entrada, pero en este circuito lo que tengo es la resistencia equivalente entre X y Y. Lo que me está diciendo, entonces, es que la resistencia de Thevenin se puede calcular como la resistencia de entrada en el par de nodos en que uno está evaluando. En este caso, pues, X y Y. Pero ¿cuál fue la condición? Yo dije, tengo que poner voltaje de Thevenin en 0, ¿no? Pero yo sé que el voltaje de Thevenin es la sumatoria del aporte de todas las fuentes que tiene el circuito, o sea, la sumatoria, ¿no? Y para que esa sumatoria de 0 requeriría que todas las fuentes estén apagadas, ¿sí? Entonces, para eso la condición es, para que el voltaje de Thevenin sea igual a 0, es equivalente a decir que todas las fuentes independientes del circuito deben estar apagadas, ¿sí? Entonces, por eso en el método dice, bueno, pues vamos a calcular la resistencia de Thevenin como la resistencia de entrada, voltaje de entrada sobre corriente de entrada, voltaje de prueba sobre corriente de prueba, pero vamos a apagar las fuentes, porque cuando yo apago las fuentes, el voltaje de Thevenin se vuelve 0, y entonces en últimas, lo único que estoy viendo es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Ese es el método. Listo. Entonces, ese es un segundo método. Entonces, yo siempre puedo decir, bueno, yo voy a conectar una fuente, ¿no? Como en este caso, decíamos, voy a apagar todas las fuentes, entonces, digamos como que las fuentes quedaron apagadas en cortocircuito o circuito abierto, entonces cuando los apago es como si no existieran, sus aportes no van a ocurrir. Ya saben que no es quitar la fuente, ¿no? Es ponerla en corto o en circuito abierto, dependiendo si es de voltaje o de corriente. Pero yo apago las fuentes, o sea que me queda un circuito puramente resistivo. Es un circuito en el cual por dentro ya no hay sino, pues, resistencias o fuentes controladas, ¿no? Pero no hay fuentes independientes. Obviamente podría tener inductancias y capacitancias y otras cosas, ¿no? Pero básicamente es un circuito resistivo. Es más, ya vimos en un momento que incluso una fuente controlada, cuando tiene su relación voltaje-corriente, la fuente controlada se puede reemplazar por una resistencia. Entonces, finalmente es un circuito resistivo, por lo menos un circuito pasivo, ¿no? O sea, que si tiene inductancias o capacitancias, pues es un circuito pasivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo puedo conectar una fuente y calcular BP contra IP y eso me dará la resistencia de entrada. Ahí ustedes pueden poner fuente de corriente o fuente de voltaje, no importa, ¿no? En general, eso ya es cuestión de gustos. Cuando yo mido el equivalente de Thevenin, yo pongo fuente de corriente de prueba, pero puede ser de voltaje.
Pero cuando mido la resistencia equivalente, pues yo acostumbro a poner es una fuente de voltaje, pero no importa, ¿sí? Esto digo que será Vin y que va a circular una corriente de entrada. Y entonces la resistencia de entrada en ese circuito, pues es el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Obviamente, por superposición sabemos que además solamente queda una fuente en el circuito, que es la de prueba que yo puse, pues la corriente de entrada será algún coeficiente, llamémoslo alfa, multiplicado por 20. O sea que no importa cuál es el valor de la fuente de prueba que uno ponga, porque eso se va a cancelar y simplemente me queda la resistencia. ¿Listo? Bien. Entonces, yo puedo hacer eso. Yo simplemente pongo una fuente adicional, calculo voltaje. Bueno, el voltaje no porque es el que yo estoy poniendo, es el de la fuente. Calculo la corriente, ¿no? Luego los divido y eso me da la resistencia. Pero, eso es el caso general. Siempre. Eso siempre funciona, ¿no? Poner la fuente y calcular la corriente. Incluso en los circuitos delta estrella, donde pues uno no tiene conversiones de serie paralelo y hacer la conversión delta estrella es muy difícil, pues uno puede simplemente hacer un método de mallas, por ejemplo, encontrar la corriente y a partir de eso encontrar la resistencia, ¿no? Pero si el circuito es puramente resistivo, o sea que no tiene fuentes controladas, pues lo que queda yo siempre le puedo calcular una resistencia equivalente, ¿no? Y entonces en ese caso es cuando uno dice, pues entonces la resistencia de Thevenin será la resistencia equivalente vista entre ese par de puntos. Y si yo tengo un circuito de verdad y le puedo apagar las fuentes, o sea, quitarlas de voltaje, poner un corto, quitarlas de corriente, dejar el circuito abierto y coger un multímetro y medir ahí cuántos ohmios hay entre X y Y, pues esa será la resistencia de Thevenin, ¿no? Así de sencillo. Entonces, que yo en el, digamos, conecte fuente de prueba para medir la resistencia, o que simplemente mida resistencia de forma directa, si lo pienso desde el punto de vista del circuito de abajo del modelo, fíjense, cuando está abierto, y digo, a medir la resistencia vista entre ese par de puntos, pues ¿qué voy a ver como resistencia? Pues resistencia de Thevenin, ¿cierto? Y si yo digo, no, yo quiero conectar una fuente de prueba, entonces yo vengo acá, conecto la fuente de prueba, y voy a calcular la corriente de entrada. Y entonces, cuando yo diga que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de entrada, que es igual a Vin sobre corriente de entrada, con la condición de que el voltaje de Thevenin es cero porque está apagadas todas las fuentes, ¿sí? Pues esto cuánto me va a dar cuando haga el cálculo. Pues en ese circuito que tengo me tiene que dar RT, ¿no? Entonces, pues es la resistencia de Thevenin, ¿no? Ya sea que ponga la fuente o que la quite. Si yo quito la fuente, digo, no, yo no voy a usar ese método, sino que yo simplemente entre X y Y mido qué resistencia hay. ¿Qué resistencia se ve entre X y Y? Pues también RT. Entonces, pues, los dos métodos son el mismo, solo que el de arriba, de poner la fuente siempre, siempre va a ser válido. Pero en particular es obligatorio usarlo cuando uno tenga fuentes controladas. Si tengo una fuente controlada, obligatoriamente tengo que usar el método de poner la fuente. ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular el equivalente serio paralelo de una resistencia con una fuente controlada, ¿no? No se puede. A menos de, como decía, ya la fuente controlada, pues yo la haya convertido de alguna manera en una resistencia que va a dar en términos de los parámetros de la fuente controlada y que incluso podría dar negativa, ¿no? Pero tendría que utilizar ese truco primero antes de calcular los equivalentes, ¿listo? Bueno, entonces, ese era
uno de los métodos, digamos, alternos para calcular la resistencia de Thevenin. O sea, apagando las fuentes. Pero alguien puede decir, no, es que yo no quiero apagar las fuentes. Entonces tiene que estar prendida, ¿no? Entonces, si tiene que estar prendida, pues en ese caso, lo que yo puedo hacer, perdón, borro esto primero. Entonces lo que podría hacer si tiene que estar prendida es, bueno, tanto en el circuito original como en el modelo las dejo prendidas, ¿no? Entonces, todas mis fuentes que estaban por acá, sean de voltaje o de corriente, lo que sean, no importa, estarán prendidas. Todas están prendidas. ¿Listo? O sea que, pues ahí voy a tener efectivamente un voltaje de Thevenin, ¿no? Bien. Pero, en vez de hacer que el voltaje de Thevenin sea cero como antes, lo que digo, ahora lo que quiero hacer cero es Vp. Y entonces, bajo la condición de que Vp sea cero, si yo hago ese cálculo menos Vt sobre Ip, yo tengo la resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces yo tendría que eso es menos Vt sobre Ip, que lo puedo calcular como voltaje de Thevenin dividido menos la corriente Ip. Entonces recuerden que yo Vp lo tengo definido por acá y que Ip es la corriente que entra por acá. Bien, pero me están diciendo la condición es que Vp valga cero, ¿no? Entonces ahora Vp tiene que valer cero. ¿Y cómo logro que Vp valga cero? Ah, pues yo ya sé que si yo quiero que el voltaje en una fuente sea cero, la pongo en corto, ¿no? Entonces digo, ah, pues listo. Voy a hacer un cortocircuito acá, entre ellos, y ahí ya tengo Vp igual a cero. ¿Listo? Entonces, yo ya calculé el voltaje de Thevenin previamente por el método de voltaje de circuito abierto. Entonces, ese valor lo conozco, ¿no? No es sino ponerlo ahí. Solo me queda calcular, digamos que yo puedo decir en últimas incluso que yo lo calculé previamente en el paso 1 como voltaje de circuito abierto. Entonces, aquí lo que voy a decir es, voy a dividir el voltaje de circuito abierto que calculé cuando el circuito estaba abierto y las fuentes prendidas, ¿no? Y lo voy a dividir por menos IP. Menos IP es una corriente que baja por acá, ¿no? Eso es menos IP. Pero como lo que yo hice en ese caso fue hacer un cortocircuito en este punto, esa corriente se va a llamar la corriente short circuit o cortocircuito, ¿no? Entonces la fórmula me dice divide el voltaje de circuito abierto por la corriente de cortocircuito. Pero fíjense que si en el circuito de abajo yo hago el cortocircuito y digo voy a medir esta corriente de cortocircuito que va en sentido contrario de IP, porque IP es una fuente de corriente que entra al nodo X, ¿no? Entonces, ¿yo ahí qué tengo? Pues que la resistencia de Thevenin en este caso, para el circuito de abajo, la puedo calcular como el voltaje de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. Eso me hizo la ley de Ohm. Y el voltaje de Thevenin previamente en el paso 1 lo calculé como el voltaje open circuit, ¿no? Entonces quiere decir que yo voy a encontrar la corriente del cortocircuito, ¿no? Lo que valga esa corriente de cortocircuito, y lo que me dé, lo voy a poner a dividir al voltaje de circuito abierto, y eso me dará entonces la resistencia de Thevenin. Y fíjense que es como una especie de ley de Ohm,
entre el voltaje del circuito abierto y la corriente del cortocircuito. Entonces digamos que es como fácil de aprenderse la fórmula, ¿no? Es más, resulta que esa corriente de cortocircuito, esa ley de Ohm que tengo ahí como armada entre esos dos, ¿no? Porque fíjense que yo tengo ahí el voltaje open circuit, que es el mismo voltaje de Thevenin, y tengo la resistencia de Thevenin. Si yo convierto eso a un equivalente de Norton, que sería fuente de corriente, esta tendría que ser la resistencia de Norton y la corriente de Norton de la fuente, que fue lo primero que expliqué al principio de la clase, la corriente de Norton, pues tendría que ser el voltaje de Thevenin, que es el mismo del circuito abierto, sobre la resistencia de Thevenin, que es la misma resistencia de Norton. Pero esa fórmula en últimas es esta misma que tengo acá, ¿no? O sea que en últimas, esto es un método que me permitiría encontrar, o pues lo que puedo decir es que la corriente de cortocircuito es la misma corriente de Norton. O sea, encontrar la corriente de cortocircuito es encontrar la corriente de Norton. Entonces, si uno quiere encontrar un equivalente de Norton de forma directa, lo que dice es, encontramos la corriente, ¿cómo hago? Ah, pues hago un cortocircuito y la corriente que me dé, esa es la corriente de Norton, listo. Ahora quiero la resistencia, listo, pues deje eso en circuito abierto, apague las fuentes y mide la resistencia entre el par de nodos. Y esa será la resistencia de Norton, que en últimas pues es la misma de Thevenin, ¿no? Entonces pues está relacionado. Entonces encontrar la corriente de cortocircuito es encontrar la corriente de Norton, encontrar el voltaje de circuito abierto es encontrar el voltaje de Thevenin. Ahora, lo que pasa es que es más fácil hacer cálculos en un circuito cuando uno deja el circuito abierto que cuando uno hace un corto, porque cuando uno hace un corto, primero se forma una malla adicional. Segundo, los cortos producen efectos raros en los circuitos, al punto que un circuito se puede quedar partido en dos, por ejemplo, ¿no? Entonces van a pasar cosas raras, ya lo veremos más adelante cuando veamos los ejemplos, pues que el método de apagar, perdón, de encontrar la corriente de cortocircuito es bastante complicado. Se presta para muchas confusiones y pues no es fácil de calcular. Bien. Entonces digamos que esos son los distintos métodos para encontrar los equivalentes de Thevenin. Ya después uno cuál escoge, pues no sé. Digamos, a veces el método de fuente de prueba, que es poner entonces una fuente de voltaje o de corriente, ¿no? Yo puedo decir, yo voy a poner entonces con el método 2 una fuente de corriente IP y voy a medir BP. A mí siempre me gusta más este método, pues porque por la comparación sale de forma directa, ¿no? Lo que quede multiplicando IP será la resistencia de Thevenin, lo que sobre es el voltaje. Entonces, eso es una posibilidad. Sin embargo, ustedes van a encontrar que en los libros, en general, en casi todos, no he encontrado el primero que lo haga así, lo que ellos usan siempre es poner una fuente de voltaje, BP, y luego calcular la corriente IP que se produce, ¿sí? Pero yo de todos modos, siempre cuando vaya a comparar con respecto a este circuito, pues lo que tengo que despejar es BP en función de IP. Entonces suena como raro que, ¿cómo así que voy a despejar BP si realmente la incógnita es IP? Entonces suena un poco raro, ¿no? Por eso yo prefiero poner una fuente de corriente y decir lo que quede multiplicando a IP será la resistencia de T, ¿no? Porque entonces sería como haber puesto en el modelo de abajo, aquí, BP, y ahora lo que voy a calcular es IP. Igual uno puede escribir la ecuación de la malla, ¿no? Porque entonces cuando escriba la ecuación de la malla, pues yo tengo menos BP más RT por IP más BT
igual a 0, ¿no? Esa ecuación, digamos, no cambia, es la misma que encontré antes, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo la voy a comparar con la de arriba, digamos, la variable que yo despejé no será BP, porque BP era la fuente independiente. Entonces ahí la incógnita era IP y lo que yo calculé fue IP. Entonces, en ese caso, lo que yo debería despejar en la ecuación de abajo, pues es IP en función de BP, ¿no? Es al contrario. Entonces yo diría, bueno, pues IP pues va a ser BP, ¿no? Menos BT y ambos pues divididos por RT y luego ahí sí ya aplico la comparación en las fórmulas. Pero es un poquito más enredado, ¿no? Hay que despejar o, bueno, no sé. Entonces, en general, pues prefiero poner fuente de corriente. Es más, en el libro de Di Carlo, por ejemplo, no solo ponen fuente de voltaje, sino además dicen que BP vale 1 voltio. Y entonces ellos ponen allá en los ejemplos 1 voltio. Y dicen, es una fuente de 1 voltio, ¿no? Y pues eso no afecta a los cálculos realmente, ¿no? Es cambiar todo lo que en nuestra fórmula decía BP por 1 voltio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como ahí están las unidades y en el resto de las fórmulas no están las unidades, a veces uno se despista y se le olvida poner la unidad de voltios y al final termina con unas inconsistencias extrañas porque perdió las unidades y ya no cuadran las unidades, ¿no? Entonces es un poquito confuso ese método de decir, voy a poner 1 voltio. Eso es como si uno dijera, yo voy a probar con una fuente de prueba de 1 voltio a ver qué pasa, ¿no? Entonces le inyecto 1 voltio. Pero puede ser que un circuito determinado, si le pongo 1 voltio lo quemo, yo no lo sé. O si le pongo un voltaje de 1 voltio y es un circuito de una red eléctrica de transmisión de energía de 500.000 voltios, pues ponerle 1 voltio no hace nada y entonces no obtengo ninguna respuesta porque pues los decimales y demás pues aproxima a 0 y no dice nada. Entonces, pues decir que es 1 voltio pues nunca me ha gustado, ¿no? Prefiero poner BP, lo que sea, cualquier cosa, lo que valga BP, ¿no? Y queda en función, digamos, ahí ya las unidades no van a tener ningún tipo de problema. Ahora, una cosa importantísima que hay que tener en cuenta, y es que yo dije que estaba calculando el equivalente de Thevenin entre X y Y. Y entonces yo puse la fuente entrando al nodo X. Y además, la variable BP la puse en convención activa con respecto a IP. Y tiene que ser de esa manera, siempre. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas que acabo de calcular hace un momento, estaban basadas en que yo conecté la fuente de esa manera, ¿no? Entonces, si después yo voy a utilizar la comparación, pero yo voy a comparar una fórmula general y en el circuito en el cual yo estaba calculando el equivalente puse la fuente al revés, pues los signos me van a quedar mal, ¿no? Lo de siempre. Una vez que yo defino una convención, pues tengo que usar esa convención para todos los cálculos, ¿no? Y la convención es que en el modelo, las variables que yo calculé cuando hice las mallas y demás, era que si esto era BP y esto es, ahí tengo BP y la fuente de corriente IP de prueba, entre los nodos X y Y, ¿no? Pues entonces la fórmula que me dio era que BP era igual al voltaje de Thevenin más resistencia de Thevenin por IP. Pero esa fórmula es correcta si yo pongo la fuente de esta manera, pero si yo en el circuito original la pongo al revés, y ahí hay dos errores que se cometen. Primero, sería poner IP de para abajo, eso está mal. Lo otro que estaría mal sería definir BP al revés. Cualquiera de los dos es incorrecto. ¿Sí? Tiene que ser de esa manera, para que después yo diga,
el nodo de arriba es el nodo X, el nodo de abajo es el nodo y BT tiene el positivo arriba y el negativo abajo. Entonces, siempre la fuente que reemplace el equivalente de Thevenin, si yo tengo el equivalente entre X y Y, el terminal positivo estará cerca de Y y el negativo de X y el negativo de Y. ¿Sí? El positivo cerca de X, el negativo cerca de Y. Yo también puedo calcular y decir, me pueden preguntar, calcule el equivalente de Thevenin entre el nodo Y X, ¿no? Y entonces cuando yo termine, yo habré pintado una fuente así, con una resistencia, donde el nodo de arriba será Y, el nodo de abajo será X, y esta será la resistencia de Thevenin entre X y este será el voltaje de Thevenin, pero nuevamente, perdón, entre Y y X, entre y X y arriba también. Lo que pasa es que van a ser iguales, ¿no? Pero entonces, fíjense que es lo mismo que pasaba cuando decíamos calcula el equivalente de unas resistencias entre A y B, entre B y C, entre C y B, y bueno, hicimos muchas combinaciones posibles. Dependiendo de donde uno lo esté viendo, pues el circuito se ve distinto. Pero aquí teniendo en cuenta que el circuito ya no solo tiene resistencias, sino que también tiene fuentes, pues no es lo mismo mirarlo en un sentido que mirarlo al revés, ¿no? Porque entonces los signos van a cambiar por las fuentes, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Siempre, siempre, absolutamente siempre, si calculo el equivalente entre X y Y, la fuente de corriente tiene que entrar a X. Siempre. Entonces, siempre entrando a la primera letra que ponga. Si yo digo que es entre Y y X, entonces en ese caso, yo los pongo al revés, ¿no? Yo digo, bueno, pues, si lo que me piden es entre Y y X, entonces yo digo que mi fuente de prueba tiene que entrar a Y. Perdón, escribí Y, P. Y P. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que uno hace. Dice, bueno, como es entre y cualquier otro nodo, entonces la flecha entrando a Y. Y luego para escoger el voltaje, pues digo, bueno, BP, ¿cómo tiene que estar? Pues en convención activa con respecto a la variable de corriente. O sea, que tiene que ir de menos a más la corriente. Y entonces ahí ya me queda bien definido. Y una vez que termine de hacer ese cálculo, pues lo que quede multiplicando a IP será la resistencia de Thevenin entre Y y X, y todo lo que sobre será el voltaje de Thevenin entre Y y X. Obviamente, si el circuito es puramente resistivo, las dos resistencias de Thevenin van a ser iguales, ¿no? Y el voltaje de Thevenin, uno será el negativo del otro, pues porque lo estoy viendo al revés, ¿no? Independientemente de eso, pues yo puedo pintar siempre entonces el positivo cercano a la primera letra del equivalente que quiero encontrar, que era Y, y el negativo a la segunda, que en este caso ahora era X, ¿no? Y en un mismo circuito yo puedo tener más nodos, ¿no? Entonces, nodo A, el nodo B y el nodo C. Entonces, si me dicen encuentra el equivalente entre C y B, también lo puedo hacer. Entonces, pues ya la fuente de prueba no viene conectada por acá, porque ya no es entre X y Y, sino entre C y B. Entonces, lo que me está diciendo eso es que entre C y B yo voy a conectar una fuente de corriente, pero como el primer nodo es C, tiene que estar entrando a C, ¿no? Y entonces ahí pondría la corriente IP, y en convención pasiva pondría BP, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer.
Y luego, cuando pinte la fuente equivalente, pues el positivo iría cercano a C y el negativo a B. Entonces yo me voy al circuito y digo, entre B y C, voy a poner ahí una fuente de prueba, pero como el equivalente que me piden es entre C y B, o sea, eso quiere decir que cuando yo pinte el circuito, entonces yo voy a decir que por acá está el voltaje de Thevenin y que el nodo C estará arriba y el nodo B estará abajo, y esto será equivalente de Thevenin entre C y B y voltaje de Thevenin entre C y B. Pero entonces, ¿cómo conecto la fuente? Entonces dijimos, entrando al nodo, al primer nodo, que sería C. Entonces la flecha entra a C. Y digo, eso es IP. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Una vez que hago eso, ya digo, bueno, ¿cómo le pongo los signos a BP? Ya dijimos, bueno, pues en convención activa, o sea, yendo de menos a más con respecto a la corriente. Y esta sería la forma correcta de poner la fuente de prueba en el circuito que les queda. Ya sobre ese circuito, pues entonces vamos a calcular BP, quedará en función de IP, y nuevamente entonces lo que quede multiplicando IP es la resistencia de Thevenin, todo lo que sobre será el voltaje de T. O eso es el método 2, ¿no? Si usan los otros métodos, pues es igual. De todos modos, yo tengo que decir, bueno, si quiero medir el voltaje de circuito abierto, por ejemplo, digo, bueno, pues entonces esto va a estar abierto, ¿no? Y el voltaje de circuito abierto, pues se define con positivo cerca al nodo C y negativo cerca al nodo B, ¿no? Porque así mismo está definido BP, que es la misma polaridad, porque VOC es el mismo voltaje BP cuando el circuito está abierto, ¿no? Con la condición de circuito abierto. BP con circuito abierto. Listo. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Como decía, pues puede ser entre cualquier par de nodos. También puede ser entre, entonces, el nodo Y y C. Entonces, si es el que entre Y y C, en ese caso ahora, mi fuente de corriente entra al nodo Y. Ahora, que si uno midió, por ejemplo, el voltaje entre Y y X, que uno decía, es como al revés. Y yo quiero seguir insistiendo en que el nodo X está arriba y el nodo Y está abajo, pues igual, si quieren, lo pueden pintar abajo, ¿no? Pero entonces fíjense que el signo positivo de la fuente se pintó cercano a Y y el negativo a X, porque estoy calculando el equivalente de Thevenin entre Y y X, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pinto? No importa. Realmente lo que importa es que el positivo esté cercano al primer nodo y el negativo al segundo. Eso es lo que realmente importa. Porque lo puedo pintar al revés, ¿no? O lo puedo pintar horizontal, ¿no? Puede estar horizontal, y entonces está horizontal, pues también puedo poner X y Y a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ahora, ¿dónde pongo la resistencia? Si antes o después de la fuente, eso no importa. Lleguemos por transformación de fuentes, puede estar en cualquier parte. Pues típicamente uno la pone como está aquí en este circuito en azul, ¿no? Es lo típico, ¿no? Es como la costumbre, porque así, digamos, simbolizamos las fuentes reales, ¿no? Pero yo podría pintar aquí un corto y la resistencia la puedo pintar abajo, ¿no? Eso no afecta. Finalmente es un equivalente de lo que aparece entre este par de nodos, ¿no? Entonces ahí digamos que ponga primero la fuente de la resistencia, eso no importa. Lo que sí importa es el signo más, que esté más cercano a C, y el negativo más cercano a B. Eso sí es lo que importa, sin importar dónde haya pintado la resistencia. ¿Listo? Entonces, esos son los distintos métodos, ¿no? Digamos de forma teórica. En la próxima clase, pues ya veremos cómo calcularlos con ejemplos prácticos, ¿listo? Ejemplos sencillos y luego los vamos complicando. Ok. Entonces,
Voy a parar ahí la grabación por hoy. Recuerden que ya está la tarea publicada, la siguiente tarea. Necesitamos esas 3 tareas calificadas para tener el 30%, entonces pues esa sí nos toca hacerla en los plazos previstos para que no, pues para que los monitores alcancen a calificar y tener el 30%. Profesor, ¿cuándo tienen que entregar el 30? Creo que es la próxima semana. ¿Y hay posibilidad de aplazar